El siguiente video tratará de modelo de atención, modelos de filtro rígido de Broadbent. Modelos de filtros rígidos de Broadbent. Los experimentos realizados sobre la atención consisten en mensajes dicóticos. Los sujetos reciben al mismo tiempo dos mensajes verbales, uno en cada oído, y solo deben atender a uno de ellos. Es decir, que el mensaje atendido es recordado mientras que el mensaje no atendido no lo recuerdan, debido a que estos modelos postulan la existencia de un filtro que selecciona solo uno de los dos mensajes. Al preguntar al sujeto por los mensajes, no recordaban el contenido ni el idioma, pero en algunos casos advirtieron el cambio de voz o la señal auditiva, lo que implica que el mensaje irrelevante recibe un procesamiento elemental. El modelo propuesto por Broadbent se llama de filtro rígido porque propone que el filtro es un dispositivo de todo o nada, o sea, que solo se centra en un mensaje cada vez. Para su investigación, Broadbent se basó en los profesionales de la guerra, ya que ellos reciben mensajes continuos que requieren de atención y se centran en una situación en la que solamente pueden tratar con un mensaje a la vez, por lo que deben decidir cuál de estos es más importante. Broadbent estaba muy preocupado por averiguar por qué los individuos eran capaces de centrar su atención de manera selectiva. Buscaba explicar ciertas incógnitas, como por ejemplo, por qué somos capaces de prestar atención a algunas cosas mientras que ignoramos otras, o por qué a veces es tan difícil enfocarnos en una tarea y no distraernos ante un estímulo. Modelo rígido de Broadbent. Donald Broadbent fue un importante psicólogo experimental inglés que desarrolló la teoría de la cual hablaremos hoy. Esta consistía en dar respuesta a ciertas incógnitas de la atención. ¿Pero qué es la atención? Esta se define como la capacidad de seleccionar los estímulos relevantes, es decir, priorizar aquellos que son considerados más importantes. Esta teoría postula que los seres humanos procesamos la información de una manera serial, en oposición a otra posibilidad que es procesada en paralelo. Nuestra memoria se encuentra estructurada de una forma muy eficiente, a través de tres estructuras en una denominada teoría multialmacén. Esta teoría multialmacén se divide en tres tipos de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial está caracterizada por almacenar los recuerdos relacionados a las sensaciones y los sentimientos. La memoria a corto plazo almacena la información que se ha obtenido recientemente con el fin de utilizarla antes de que desaparezca, mientras que la memoria a largo plazo es donde se inscribe esta información con mayor firmeza, por lo que resulta difícil que desaparezca en condiciones ordinarias. A partir de aquí, la memoria sensorial y la memoria a corto plazo forman algo que se denominó filtro. Este es un dispositivo de todo o nada que se caracteriza por procesar un mensaje a la vez. Es decir, se encarga de hacer llegar la información considerada útil y desechar aquella que no sirve. Este está diseñado básicamente para evitar que la información nos sature, pues nuestra capacidad de procesar la información es algo limitada. Proceso del modelo de filtro rígido de Broadbent. Broadbent postula que hay una serie de estructuras de almacenamiento que funcionan pasando la información de una a otra. El sujeto recibe la información y los oídos actúan cada uno como un canal sensorial de comunicación independiente, es decir, en el proceso intervienen dos canales sensoriales, que serían los oídos. Los mensajes procedentes de ambos canales pasan al almacén de memoria sensorial, procesándose en paralelo y permaneciendo ahí durante unos instantes hasta que posteriormente pasan a la memoria a corto plazo. Pasado un tiempo, actúa el filtro de forma serial, dejando pasar la información de un oído y luego la de otro, aunque ambos lleguen a la vez. El filtro permite el paso de la información de un canal cada vez. Su función sería la de seleccionar, en base a las características físicas del estímulo o al estado interno del organismo,
los ítems que pasan y los que no pasan al sistema perceptual. En este sistema o canal de capacidad limitada, donde el sujeto adquiere conciencia de aquello que ha procesado, en ningún caso antes. Una vez la información ha pasado el filtro, puede ya incorporarse al almacén de la memoria a largo plazo, formando así parte de nuestros conocimientos generales, o también perderse si no forma parte de nuestros intereses, o volver a la memoria a corto plazo para continuar de nuevo repitiendo el proceso. 2 segundos es lo que necesita el filtro como mínimo para procesar cada mensaje y poder a continuación centrarse en el siguiente. Los objetivos del método de filtro rígido de Broadbent se basan en la práctica de la escucha dicótica. Esta consiste en la presentación simultánea de 2 estímulos auditivos. Luego, se observa cómo solo uno de ellos es procesado. Broadbent concluye que este procesamiento es de tipo serial y solo se puede atender a una información por vez. Este método da respuesta a las siguientes incógnitas. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar una u otra información? ¿Qué ocurre con esa información que no es seleccionada? ¿Esta se llega a perder por completo o existe algún procesamiento de bajo nivel? Al igual que se busca reconocer la ubicación de este filtro selectivo. Los experimentos de la escucha dicótica han utilizado tareas de amplitud dividida y de seguimiento. Los resultados de estas han dicho que los mensajes atendidos sí son recordados y los no atendidos son ignorados y no recordados. Pero el método de Broadbent busca también vincular las características de la situación de la escucha dicótica, como lo son las propiedades o circunstancias del sujeto, la intensidad, novedad o frecuencia del estímulo, la motivación del sujeto. Cabe destacar que existen diferentes tipos de mensajes dicóticos donde interfieren el tacto, la visión y el entorno donde se encuentra el sujeto. En el próximo video se observa cómo un experimento de escucha dicótica revela cómo es el procesamiento de información en el cerebro femenino y en el masculino, y da respuesta a teorías realizadas anteriormente. El test se llama escucha dicótica. La prueba de la escucha dicótica es muy sencilla. Sientas a la persona, le pones unos cascos y le haces oír algunas sílabas. Una sílaba en un oído y una sílaba diferente en otro oído. Lo que hago es hacerles escuchar 60 pares de estas sílabas. Su tarea consiste simplemente en decir lo que oyen. El test está diseñado para diestros y mide directamente cómo la acción verbal se distribuye en el cerebro. Tab, dab. Git. Git. Funciona así. Nuestro oído derecho tiene conexiones directas con el lado izquierdo de nuestro cerebro. Y nuestro oído izquierdo está conectado directamente con el lado derecho. Cuando 2 sonidos suenan al mismo tiempo, un cerebro típicamente masculino oye más a menudo el sonido de la derecha, el oído que está conectado directamente al lado que procesa los datos. Esto se denomina ventaja del oído derecho. Implica que normalmente solo recogen un sonido. Un cerebro típicamente femenino, por otro lado, suele oír los sonidos por ambos oídos, porque el procesamiento verbal se extiende a ambos lados. Normalmente recogen 2 sonidos. Los resultados de Carolina fueron los típicos que puedes esperar de un ingeniero. Tad. Mostró una clara y marcada ventaja del oído derecho. Dat.
And that's what I would have expected of a typical male. Eso es lo que hubiese esperado de un hombre. Cuando le hice la prueba a Simon, estaba muy interesado en él, que es un tipo grande y le gusta jugar al rugby. Y me preguntaba si... Debo admitir que yo me pregunté si funcionaría con él. Pero su escucha dicótica fue muy propia de una mujer. De hecho, mostró una ventaja del oído izquierdo muy pronunciada.